Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy y feliz año nuevo. Hoy es el día sábado 1 de enero y empezamos el año 2022 como terminamos el año 2021 en la palabra de Dios. Este año queremos mantenernos bien centrados y anclados en la palabra. Ayer concluimos el libro de Job, hoy empezamos un nuevo libro en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 10. El título del devocional de hoy es el relato intencional e inspirado del Evangelio de Lucas. Algunos detalles importantes acerca de Lucas antes de leer el pasaje. Lucas fue diferente a los demás autores de los evangelios, en que primeramente, él fue gentil, no fue judío, y segundamente, él no fue un testigo personal de Jesús. A los demás evangelios les llamamos los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Juan son sinópticos. Sin es con juntos, ópticos es la visión, tienen la misma visión o la misma perspectiva, mientras que Lucas, por ser gentil, y además Lucas era doctor médico y era historiador, era un hombre muy inteligente, él tenía un enfoque un poco diferente en presentar este evangelio. Por eso dice el título intencional. Lucas quiso presentar un evangelio universal, un evangelio accesible para todos. Los gentiles, los pobres, los pecadores, mujeres, niños, oprimidos, cargados y necesitados. Ese es el enfoque que vamos a ver en el libro de Lucas. Así que nos ayuda bastante entender primeramente quién fue Lucas y con qué motivos escribió su evangelio. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Dice dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Varios detalles aquí en la introducción. De hecho, muchos consideran esta introducción de Lucas como uno de los escritos más elocuentes de todo el Nuevo Testamento. Vemos aquí el enfoque de Lucas, ¿ok? Palabras claves. Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, son veraces. Estas cosas que escribe Lucas no son cosas que él inventó, son cosas ancladas en hechos históricos. Cosas ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, está hablando él, está interactuando con testigos personales de Jesucristo. Dice que Lucas había investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Era un historiador meticuloso. Él quería ir a preguntar a cada persona exactamente cómo Jesús había enseñado las cosas, lo que había hecho. Entonces vemos aquí, ciertísimas. Desde el principio lo vieron sus ojos, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y esas cosas los escribe aquí Lucas, dice en el versículo 4, para que tú, Teófilo, conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En otras palabras, este evangelio es un relato fidedigno, de confianza. Lucas ya ha hecho ese trabajo bien detallado y meticuloso de juntar la información más importante y relevante de Jesucristo. Lo ha hecho intencionalmente, con un propósito específico e inspirado por el Espíritu Santo. Lucas no solamente fue el autor del Evangelio de Lucas, sino también del libro de Hechos, que fue acompañante de Pablo en sus viajes misioneros. Y Lucas y Hechos hablan también mucho acerca de la obra del Espíritu Santo, una de las cuales es inspirar a los autores bíblicos para escribir, para apuntar exactamente lo que Dios quería comunicar a nosotros a través de sus sagradas escrituras inspiradas. Así que Lucas aquí está anclando todo lo que él está escribiendo en hechos históricos reales que ocurrieron en un tiempo específico, en un lugar específico, en un contexto
socio-histórico, económico. Aquí Lucas nos da muchos detalles bien, pero bien específicos. Y así empieza entonces Lucas. Pueden confiar en este relato. Es la verdad de Dios acerca de Jesucristo. Y aquí empieza con el anuncio del nacimiento de Juan. Y aquí vemos fechas, lugares, nombres. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Aquí es un tiempo específico en la historia de Israel. Un sacerdote llamado Zacarías, un nombre específico de la clase de Abías. Aquí se habla entonces a qué grupo pertenecía Zacarías. Habían muchos sacerdotes en ese tiempo y se tomaban sus turnos en servir en el templo. Entonces se organizaban, se clasificaban por clases o por grupos y Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Zacarías además tenía su esposa. Su mujer era de las hijas de Aarón, de descendencia levítica, y se llamaba Elisabet. Dos personas de carne y hueso como nosotros que vivieron sobre esta tierra, que respiraron el mismo oxígeno, comieron la misma comida, anduvieron caminando sobre la misma tierra. Y aquí dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Wow! Zacarías y Elisabet eran hombres, personas respetables, personas que temían a Dios, que vivían una vida justa y recta. Se espera entonces que después del versículo 6 seguiría algo como y Dios los bendijo o fueron siervos fieles y Dios los usó grandemente. Pero aquí hay un contraste. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Nos vemos una frase como pero, esa palabra que habla de un contraste o algo inesperado. Lo esperado para una persona santa, justa, recta ante Dios, es recibir la bendición de Dios. Y en los tiempos de Jesús, en la cultura judía, el ser estéril, una mujer que no podía concebir, era considerado un castigo divino. Era una maldición de parte de Dios que una pareja no pudiera tener hijos. Entonces aquí el contraste. Fueron buenas personas justas y rectas, pero no tuvieron el favor de Dios. Tristemente, no tenían esa bendición de Dios de tener un hijo. Y aquí se da la razón. Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dice en el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. O sea, a pesar de los problemas personales que Zacarías tenía, él se enfocaba en servir al Señor fielmente. No tenía sus altibajas por sus circunstancias, sino que se mantenía entregado y fiel al Señor. Ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Ok, aquí lo que se hacía entonces, se escogían a través de suertes los sacerdotes que tenían el privilegio de poder entrar al lugar santo, a ofrecer el incienso. Acuérdense del estudio del tabernáculo. El lugar santo tenía la mesa del pan de la proposición, el candelabro de oro y el incensario. Entonces aquí pues es el día más glorioso de Zacarías, el poder servir de esta manera. Todos los sacerdotes esperaban, anhelaban poder hacer esto. En el día más feliz, Zacarías estaba tan emocionado que él podía ofrecerle a Dios este incienso. Pase algo terrible que lo llena de gran temor. Y así empieza el Evangelio de Lucas. Lucas ancla su Evangelio en hechos históricos reales que ocurrieron en la historia humana. Es un evangelio que nos da confianza, un evangelio fidedigno, un evangelio que es inspirado por Dios, es guiado por el Espíritu Santo para decirnos exactamente lo que necesitamos saber acerca de la persona
de Jesús, acerca de su vida, sus enseñanzas, sus obras, su poder y su gloria. Así que, hermanos, vamos a empezar el día de hoy orando de esta manera. Oh Señor, ayúdanos a tener esa confianza plena en tu palabra, a entender las intenciones originales de los autores bíblicos al escribir sus escritos. Ayúdanos a conocerte a ti, a quedarnos asombrados de tu gloria, tu poder, tu soberanía, tu gracia, la manera en la cual tú has obrado en la historia, oh Señor. Y que eso nos dé confianza en la palabra, en ti, en que tú seguirás haciendo mejores y más grandes cosas en nuestras vidas y que nosotros nos mantengamos bien anclados en tu palabra, que amemos tu palabra, que estudiemos la palabra, que meditemos en ella, que nos refugiemos en ella, que seamos corregidos por la palabra. Oremos de esa manera para empezar este año. Dios, queremos amar a tu palabra, confiar en ella y conocerte a ti cada día más. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Estaremos viéndonos el día de mañana, el día 2 de enero, en la iglesia para nuestro culto presencial, para entregarle a Dios el primer culto del año 2022. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.